Días comencé a hablarles acerca de guerra espiritual y les dije algunas cosas que quiero recordarles hoy para poder continuar. De manera introductoria dije que hay tres fuentes que generan tentación a las personas. La primera fuente son las pasiones humanas. Lo que la Biblia Reina Valera del 60 llama concupiscencia. O sea, que cada uno de nosotros somos tentados desde nuestro propio deseo hacia lo malo. Nuestra naturaleza humana tiende a llevarnos a desear lo malo. Y ese deseo hacia las cosas que no le agradan a Dios nos incitan a pecar. Así que todos somos tentados desde esta parte, desde nuestras pasiones humanas. No siempre somos tentados por Satanás. Muchas veces somos tentados desde nuestras pasiones humanas. Pero también dijimos que la segunda fuente de tentación para el hombre es el mundo como tal, el sistema que hay en nuestra sociedad, que muchas veces nos impulsan a hacer cosas malas. Muchas veces nosotros, yo decía hace 8 días, terminamos en un sistema corrupto. ¿Y por qué terminamos en el sistema corrupto? Porque todo el sistema es corrupto. Porque todo el sistema es corrupto. Y pusimos algunos ejemplos de esto, de cosas cotidianas que vivimos, ¿verdad? Y nos hemos acostumbrado a vivir en medio de un sistema corrupto. Nos hemos acostumbrado a mentir por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo el mundo miente, entonces nosotros también mentimos. Y la mentira se vuelve en nuestra vida algo normal. El mundo es también una fuente de tentación para nosotros. Y en tercer lugar, o la tercera fuente de tentación, son las fuerzas del mal. Y son de ellas de quien quiero ocupar la mayor parte de esta explicación. Sabiendo que la guerra espiritual la libramos es contra las fuerzas del mal. Satanás ha declarado la guerra. Satanás ha declarado la guerra a toda persona que ame a Dios o que quiera adorarlo. Y también les dije hace 8 días, en primer lugar, que el Espíritu Santo es quien debe fortalecer al creyente en esta lucha. Esta lucha no se ha de ganar humanamente. Esta lucha espiritual no se ha de ganar en nuestras propias fuerzas. ¿Sabe? Hay toda una organización diabólica que quiere destruir nuestros hogares, que quiere destruir nuestras vidas y que quiere destruir nuestra relación con Dios. Hay una organización diabólica que se levanta en contra de nosotros. Y esa lucha espiritual no la ganamos en nuestras propias fuerzas ni en nuestro propio entendimiento. Esa lucha solamente ha de ganarse espiritualmente. Ahora, pueda que usted no le interese esto o no conozca nada de esto. Aunque usted no conozca o no le interese, esto no significa que esta lucha no exista. Esto no significa que el reino de Satanás no esté en guerra contra nosotros. Independientemente si usted cree, si no cree, el reino de Satanás se ha levantado en contra de nosotros. Y el reino de Satanás se levanta en contra de la iglesia para destruirla, para acabarla. El reino de Satanás trae desánimo sobre la iglesia.
El reino de Satanás trae tentaciones para hacernos pecar y hacer que vivamos una vida derrotada. El reino de Satanás es quien trae destrucción a la iglesia. El reino de Satanás es quien le hace oposición a que la iglesia crezca, a que usted crezca espiritualmente. Satanás se ha levantado en su vida para no dejarlo crecer espiritualmente. Satanás es quien nos hace oposición para que nosotros no crezcamos espiritualmente. Satanás es quien ata nuestras vidas al pecado para que nosotros no crezcamos espiritualmente. Y esa lucha no se puede ganar en nuestras propias fuerzas. En Efesios capítulo 6, versículo 10, desde este versículo 10 comienza una revelación que el apóstol Pablo tuvo acerca de esta guerra espiritual. Del versículo 10 hasta el versículo 20 está la revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo sobre esta realidad espiritual. Y en el versículo 10 dice el Espíritu Santo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que para poder enfrentar esta realidad o esta lucha espiritual, tenemos que hacerlo en el poder del Señor. No en nuestra fuerza, sino en el poder del Señor. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, lo leímos hace 8 días. Y estamos hablando en primer lugar, referente a esta lucha espiritual que tenemos, a esta guerra espiritual. Estamos diciendo en primer lugar que el Espíritu Santo es quien debe fortalecer al creyente en esta lucha. El Espíritu Santo es quien debe fortalecer al creyente en esta lucha. Por tanto, hay que entender que esta lucha no se gana en lo natural. Aquí dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La guerra espiritual no se puede entender en lo natural, no se puede comprender en la razón. Para comprender la guerra que estamos librando, para poder entender y discernir ese ataque espiritual que usted y yo libramos todos los días, hay que ser una persona espiritual. Hay que ser una persona espiritual. No se puede ganar esta lucha en lo natural. Memorícese esto. Esta lucha no se puede ganar en lo natural. Hay un episodio en el que Pedro habla con el Señor. Es más, hay un detalle que dice que lo saca aparte. Jesús estaba diciéndole a sus discípulos que él iba a sufrir en Jerusalén y que allí lo iban a matar y lo iban a crucificar. Y Pedro le dice al Señor: Señor, regálame unos minutos, por favor, quiero hablar contigo. Y hablando con el Señor, Pedro comienza, escuche esto, a tratar de convencer a Jesús de que no vaya a Jerusalén para no morir. Si Jesús no hubiese discernido lo que Pedro le estaba diciendo y quien estaba influenciando a Pedro a decirle esto, el Señor le hubiera dicho a Pedro: Pedro, son muy bonitas tus palabras, gracias por amarme de esta manera, gracias por no desearme lo malo, pero tú ¿qué piensas? ¿Qué podemos hacer para que no me crucifiquen en Jerusalén? ¿Qué podemos hacer? Y tal vez el Señor hubiese tenido esta conversación con Pedro, pero no la tuvo, sino que el Señor miró fijamente a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero no estaba mirando a Pedro, estaba mirando
que Pedro estaba siendo influenciado, ¿por quién? Por Satanás. Ahora, en Efesios capítulo 6, Pablo nos da una revelación súper importante, y es esta que Jesús ya entendía, y es que esa lucha que tenemos nosotros no es contra personas, sino son contra organizaciones espirituales. Es una lucha espiritual. Jesús no se puso a pelear con Pedro. No le dijo: Pedro, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo te me opones a la voluntad de Dios? ¿Por qué tienes esta actitud de quererte oponer a Dios, a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios ya ha destinado? No, Jesús no se puso a pelear con Pedro. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido este error de ponernos en contra y a pelear con personas, cuando realmente esa persona se está comportando de cierta manera porque está siendo influenciada por una fuerza negativa, mala? Hay que identificar cuando nuestros hijos están siendo desobedientes porque quieren, y cuando están siendo rebeldes porque Satanás está influenciando esa rebeldía. Escuche esto, querido padre de familia. No siempre la rebeldía se corrige con un correazo o con un castigo, porque si la rebeldía proviene, esa rebeldía que está teniendo el muchacho, proviene de Satanás, la cura no es la correa, ni es el castigo, ni es quitarle el celular, ni es dejarle que no vea televisión, ni ese tipo de cosas. ¿Por qué no se cura de esa manera? Porque la influencia que está teniendo ese muchacho viene del reino de las tinieblas, no de su corazón. Ahora, otras veces el muchacho es desobediente y hay que corregirlo, pero como padres necesitamos el Espíritu Santo para poder discernir de dónde viene esa actitud. ¿Estamos comprendiendo, iglesia? Necesitamos ser espirituales para no caer en el error. Muchas veces en nuestra vida alguien se levanta en contra de nosotros y comenzamos nosotros a decir: es que esa persona me cae mal, no la quiero ni ver, ojalá no vuelva a la iglesia, ojalá no vuelva al negocio, ojalá no vuelva por acá, qué fastidio esa persona. Pero no estamos identificando por qué esa persona se ha levantado en contra de nosotros. Quizás no es la persona como tal, sino es que la persona está siendo influenciada de parte de Satanás. Pero eso solamente lo puede discernir una persona espiritual. Necesitamos ser espirituales para saber de dónde viene el ataque. Si viene de la parte humana, del corazón odioso, grosero de alguien, o realmente viene del reino de las tinieblas, para poder actuar de la manera correcta. Ahora, la iglesia, escuche esto, debe levantarse en oración en el poder del Espíritu Santo. Sabiendo que el Espíritu Santo es quien debe fortalecer a la iglesia, hay que entender primero que no es una lucha en lo natural, es una lucha en lo espiritual. Ahora, la iglesia debe levantarse en oración. Como es una lucha espiritual, la iglesia debe levantarse en oración. La iglesia de esta generación es una iglesia que ora poco. Y dentro de mi deseo, de lo que Dios me ha puesto en mi corazón para esta iglesia, es que nosotros tenemos que cambiar eso. Nosotros debemos volver a ser una iglesia que ora.
Nosotros tenemos que volver a ser una iglesia que ora. Amén. Nosotros tenemos que volver a ser una iglesia que ora. La iglesia ha perdido una de sus armas más grandes, que es el arma de la oración. ¿Sabe? Esta es una iglesia, y digo, cuando digo esta no me refiero a Koinonia, me refiero a la iglesia de esta generación. Es una iglesia muy intelectual. En este tiempo Dios ha levantado hombres muy inteligentes, muy sabios en la palabra, muy doctos, muy estudiados. Pero sabe, no se puede dejar a un lado la oración. No se puede dejar a un lado la oración. Somos una iglesia hoy que poco vigilamos, una iglesia que poco ayunamos, una iglesia que poco oramos. Hay que volver a rescatar estos tiempos de oración. Hay que volver a orar. Hay que volver a sentir la pasión por orar a Dios. La iglesia tiene que despertarse en la oración. Escuche esto, si la iglesia no se levanta en oración, la iglesia va a perder el poder. Si la iglesia no se levanta en oración, la iglesia va a perder el poder y se vuelve una iglesia de palabras y no una iglesia de poder. Una iglesia de filosofía, una iglesia de pensamiento, pero no una iglesia de poder. Necesitamos ser una iglesia de poder. Necesitamos ser una iglesia espiritual. Hay que dejar de ser una iglesia solamente de palabra, de conocimiento y comenzar a actuar en lo espiritual. Así que para poder enfrentar esta guerra espiritual, la iglesia debe levantarse en el poder del Espíritu Santo, debe levantarse en la oración. En Judas, versículo 20, quiero ponerles un ejemplo respecto de esto. En Judas, versículo 20, es la carta que está antes de Apocalipsis. Mire lo que dice: pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Y mire esta última frase: orar en el poder del Espíritu Santo. Orar en el poder del Espíritu Santo. Judas 20, por favor. Judas 20. Orar, dice en la Nueva Traducción Viviente, esta última frase: orar en el poder del Espíritu Santo. Ahora mire, ¿por qué Judas está escribiendo esto y está diciendo esto guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo? Porque la iglesia de su tiempo se había sumido en una vida emocional sin comunión con el Espíritu Santo, y muchas personas estaban causando división dentro de la iglesia. Y entonces dice: orando en el Espíritu Santo. La iglesia tiene que aprender a orar en el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8 dice que nosotros no sabemos orar como conviene. ¿Quiénes nosotros? Todos nosotros. Pero ¿quién sí sabe orar? El Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo sí sabe orar correctamente? Porque dice que el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. Entonces nosotros muchas veces oramos: Señor, si esto es tu voluntad. No tenemos ni idea. Estamos orando por cosas que no sabemos si es la voluntad de Dios.
Pero cuando oramos en el Espíritu Santo nos revela cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos en el Espíritu Santo, conocemos correctamente la voluntad de Dios y no oramos dudando, Señor, si es tu voluntad, sino oramos con seguridad. Señor, te pido esto porque yo sé en mi espíritu, porque el Espíritu Santo me lo ha revelado, que esa es la voluntad de Dios. Entonces oro con seguridad. Tenemos que levantarnos en oración. En Efesios capítulo 6, versículo 18, dice que tenemos que orar, pero habla de un arma espiritual, que es la oración. Dice, oren en el Espíritu. Y yo quiero que usted note este énfasis. Hay dos clases de oraciones. La oración que sale de nuestro entendimiento, de nuestra razón. Esa oración que sale de nuestra razón, de nuestro intelecto, esa oración no trasciende en lo espiritual. Y existe la otra clase de oración, la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es la oración que trasciende, que afecta al mundo espiritual. Y ustedes pudieron ver en Judas que dijo que debíamos orar en el Espíritu, ¿verdad? ¿Cierto? Así decía. Ahora mire lo que dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Cuando oramos desde la razón, desde el intelecto, oramos como aquel fariseo en el tiempo de Jesús, que llegó a la iglesia y dijo, te doy gracias, Señor, porque no me hiciste como este. Y comenzó a orar desde su intelecto, pero no oró desde su espíritu. La Biblia dice que debemos ser uno con Dios, que nuestro espíritu debe unirse al Espíritu de Dios y ser uno. La oración que tiene efecto es esta oración, la que se hace en el Espíritu. ¿Sabe por qué muchas veces usted no recibe contestación a sus oraciones? Porque la está haciendo desde su intelecto, pero no es del Espíritu. La está haciendo desde su intelecto. Señor, ayúdame a cambiar el carro. Mira que Juanito ya lo cambió, yo no lo he podido cambiar, Señor. Son oraciones que salen del intelecto. Del intelecto. Tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo que nos diga la manera correcta de orar. De orar. De orar, la manera correcta de orar. Muchos de nosotros oramos mal porque no oramos en el Espíritu. Porque no oramos en el Espíritu. Hay que aprender a orar de la manera que Dios quiere que oremos. En una ocasión, nuestra hija se enfermó cuando era tan solo una bebé. Nosotros vivíamos aquí en la vereda del centro. En ese tiempo había muy poquitas casas en la vereda del centro. Ahorita ya es un barrio, pero
les estoy hablando tal vez hace unos 5 años atrás, o un poco más, y la niña se enfermó. Una noche en la madrugada tenía mucha fiebre, tal vez un poco más de 39 de fiebre, y nosotros nos preocupamos. Estaba lloviendo muy duro, y entonces teníamos un Renault 4 que mi suegra nos había dejado para usarlo porque no teníamos auto con mi esposa, nos lo había prestado. Y ese día pues dijimos, toca llevar la niña al hospital porque tenía mucha fiebre y nos daba miedo que convulsionara. Entonces yo salí en medio de la lluvia, el carro quedaba afuera, a prender el carro, pero el carro no prendía, porque por alguna razón, no sé si todos los carros, pero esos Renault 4 cuando se enfrían son difíciles de prender, porque la chispa la da unas laticas, y si esas laticas se ponen frías no botan la chispa para que el carro encienda. Y yo comencé a orar a Dios para que el carro prendiera, y yo decía, en el nombre de Jesús este carro se prende ya. Y no se prendía. ¿Sabe por qué no se prendía el carro? Porque yo estaba orando desde mi intelecto y sufrí como media hora chancleteando el carro y haciendo 1000 cosas para tratarlo de prender. Quizás, ya no recuerdo bien, pero no podíamos llamar un taxi porque no teníamos minutos, porque no sabíamos cómo decirle al taxi que llegara allá, no sé, pero lo cierto era que la única posibilidad era que ese carro prendiera para poder llevar a mi hija al hospital. Pero yo no pedí ni escuché la voz del Espíritu Santo que quería hacer otra cosa. Dios quería hacer otra cosa. Dios quería que yo orara por mi hija para que ella se sanara, pero yo no entendía y yo seguía orando para que el carro se prendiera y seguía orando. Y yo, Señor, pero ¿qué me falta? ¿De qué manera debo orar para que este bendito carro prenda? El problema no era mi forma de orar. El problema era que yo estaba orando en mi intelecto, estaba orando incorrectamente. Y muchas veces, muchos de ustedes están diciendo, Señor, pero ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no prende este carro? ¿Por qué no haces este milagro? ¿Y sabe por qué no ocurre? Porque eso no es lo que Dios quiere. Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios era diciéndome, ore por la niña. Yo, Señor, prende el carro en el nombre de Jesús. Que ore por la niña. Señor, te pido que prendas el carro. Y Dios mandó a Gabriel y le dijo, Gabriel, ve y le dices a Snyder que ore por la niña. Y llegó el ángel de Dios al carro y me golpeó la ventana. Y yo, Señor, que prenda el carro. Y el ángel, que ore por la niña. Pero yo no entendía. ¿Sí? El ángel de Dios. Luego llegaron como 5 ángeles más a golpearme en el carro y que ore por la niña. Pero yo seguía enceguecido, embrutecido con mi razonamiento. No, la niña necesita ir al médico. Ese era mi entendimiento, mi razonamiento. Entonces, como ese era mi entendimiento y mi razonamiento, yo oraba de acuerdo a mi entendimiento, de acuerdo a mi razón. Y de pronto había una multitud de seres espirituales alrededor mío, todos gritando que ore por la niña. Pero yo lo único que veía era a mi esposa al fondo con la niña alzada diciéndome, ¿qué hubo? Prenda ese carro rápido.
No veíamos toda esa fuerza espiritual que estaba allí. El Espíritu Santo gritándome, diciéndome: oiga, ¿y este por qué no oye? ¿Y este por qué no escucha? Y yo seguía clamando porque el carro se prendiera. ¿Sabe? De pronto usted está repitiendo esa historia mía, ¿cierto? Orando por cosas que Dios nunca va a responder. El carro nunca prendió. Me devuelvo yo en ese aguacero. Me dice mi esposa: ¿qué pasó? Y digo: no, pues no prende el carro. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé. Oremos por la niña. Y todos los ángeles aplaudieron. Todo. Esa era. Eso era. Y todos afuera aplaudiendo. Ay, este tipo sí que es sordo. Y oramos por la niña. Y se fue la fiebre. Y la niña se sanó. ¿Por qué? Porque oramos lo que Dios quería que oráramos. Eso es orar en el Espíritu. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, como iglesia tenemos que aprender a orar. ¿En qué? En el Espíritu. Amén. Dile: Señor, ayúdame a oír tu voz. Ayúdame a escucharte, Señor. Ayúdame a orar de la manera correcta. Ayúdame a oír tu voz, Señor. Quiero oír tu voz. Esa debe ser nuestra oración para con Dios. Entonces, la iglesia debe levantarse en oración en el poder del Espíritu Santo. En Santiago vamos a leer, vamos a saltarla de hecho, y si vamos a leerla de Santiago 5:17. Santiago 5:17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Elías. ¿Saben quién era Elías? Un profeta, ¿verdad? De Israel. Uno de los mayores profetas que tuvo Israel. Es más, en una ocasión hizo descender fuego del cielo. ¿Sí recuerdan eso? ¡Qué profeta de Dios! En otra ocasión oró para que no lloviera durante 3 años. Y no llovió. Y luego volvió a orar para que lloviera. Y llovió. Oiga, qué profeta de Dios. Pero mire lo que dice la palabra de este hombre. Elías era tan ¿qué? Diga: Elías era tan humano como yo. Cualquiera aquí puede ser Elías. Usted puede ser Elías, o yo puedo ser un Elías. Cualquiera, dice, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, hubo una diferencia. Hubo una diferencia. O sea, Elías puede ser cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede ser Elías, pero hubo una diferencia en Elías. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Oró con qué? Esa es la clave, mis hermanos. No sé si la está captando. Esa es la clave. ¿Cuál? Orar con fervor. Mire cómo dice esta versión. La Nueva Traducción Viviente dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. O sea, su oración fue una realidad. Nosotros tenemos que cambiar. Escucha, nosotros tenemos que cambiar las oraciones que no pasan nada.
Las oraciones que no tienen una realidad, las oraciones que no trascienden, las oraciones que no causan ningún efecto. Yo he hecho oraciones que es como si no las hiciera. ¿Por qué? Porque oro y no pasa nada. Pero Elías fue un hombre como cualquiera de nosotros que oró y ocurrió lo que oró. Si nosotros queremos ver el poder de Dios cuando oramos, tenemos que aprender a orar con fervor en el Espíritu Santo. Amén. Entonces la iglesia tiene que aprender ¿a qué? A orar. Ahora digámoslo, la iglesia tenemos que aprender. Como iglesia tenemos que aprender a orar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Quiero avanzar en esta mañana porque me quedan unos minutos. Hay 2 puntos más y quiero que me los pongan. Primero, el punto que sigue es que el diablo le ha declarado la guerra a la iglesia. Y quiero dejarle este punto de tarea para que usted la haga en su casa. Usted va a leer Apocalipsis capítulo 12. Todo el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero va a interpretarlo de la siguiente manera, que es la interpretación correcta. Hay 3 personajes en Apocalipsis capítulo 12. ¿Quién me los dice los 3 personajes que aparecen? Una mujer, un dragón y un hijo. 3 personajes aparecen. Ahora, usted tiene que entender que el lenguaje apocalíptico es un lenguaje de clave, ¿sí? Entonces yo le voy a dar la clave para que usted pueda entender el capítulo 12 de Apocalipsis. Hay un dragón, hay una mujer y hay un niño, ¿sí? El dragón representa a Satanás. ¿Está bien? El dragón representa a Satanás. La mujer representa a la iglesia. Y el niño representa a Cristo. ¿Sí? El dragón representa a la mujer, a la iglesia, y el niño a Cristo. Muy bien. Teniendo en cuenta esos 3 personajes, ahí no le va a decir el dragón que es Satanás, la mujer que es la iglesia, no. Pero usted teniendo en cuenta esa revelación, esa interpretación, lo va a leer. Y va a entender cómo el dragón le declara la guerra a la mujer, que representa ¿a quién? A la iglesia. Así que Satanás, escuche esto, se ha levantado en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios, y trató de matar a la mujer, pero Dios guardó a esta mujer, y luego esta mujer dio a luz un hijo, el cual es Cristo. Y Satanás se levantó, el dragón se levantó en contra de la mujer y el niño y trató de matarlo, pero el niño fue guardado por Dios y fue quitado, y la mujer fue llevada al desierto. Y allí, estando en el desierto, Satanás se levanta, el dragón se levanta para hacer guerra en contra de la mujer, que es la iglesia. Así que hay que entender que en este momento nosotros estamos en guerra. Una guerra que nos ha declarado Satanás. No podemos ignorar esta guerra. Luego, el siguiente punto. La iglesia saldrá victoriosa. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, nos muestra cómo la mujer gana y cómo el niño también gana la lucha contra este dragón. En Romanos 8, versículo 37 al 39, si lo ponemos un momento,
Romanos 8:37 nos muestra una iglesia victoriosa y nos dice que la victoria depende del Espíritu Santo. No depende de nosotros. Obtendremos la victoria solo si nos aferramos a Cristo. Antes, en todas estas cosas somos más. Dilo, somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de Cristo, no por medio de nuestra fuerza, sino por medio de Cristo. Versículo 38. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ¿qué? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Escuche lo que está diciendo aquí. Somos más que vencedores por medio de Cristo, ¿verdad? Y dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el versículo, permítame, hay un versículo que no copié ahí. Versículo 31, por favor, de ese mismo capítulo. Dice, ¿qué podemos decir? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros. Y yo quiero dejar claro algo de la guerra espiritual. No existe, escuche esto, no existe ningún poder mayor que el poder de Dios. Si usted tiene el poder de Dios, nada podrá levantarse para destruirlo. Tenga miedo si no tiene a Cristo en su corazón. Tenga miedo si no tiene el poder de Dios. No va a haber brujería, no va a haber hechizo, no va a haber estrategia diabólica que pueda levantarse en contra de nosotros. No va a haber demonio, no va a haber potestad que pueda levantarse en contra de nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire lo que dice el versículo 39, nuevamente, por favor. Y permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tienes? ¿Sí? Mire cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Ningún poder, escuche esto, en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada, absolutamente nada. El versículo 38, por favor, en esta versión. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, escuche esto, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Y escuche esto, ni siquiera los poderes del infierno. ¿Cuándo nada podrá hacernos frente? ¿Cuándo nada podrá separarnos de Dios? Cuando tengamos el poder de Dios en nuestras vidas. Porque si Dios está con nosotros, entonces nadie podrá en contra nuestra. Amén. Cuando nos llenemos del poder de Dios, entonces nadie podrá levantarse en nuestra contra. Seremos una iglesia victoriosa.
seremos una iglesia victoriosa. Y quiero terminar con Hechos capítulo 1. El poder del Espíritu Santo es un ingrediente que necesitamos como creyentes, como iglesia de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 4, aparecen unas palabras de Jesús a sus discípulos que dejó. Y dice: no se vayan a Jerusalén, este es un consejo del Señor, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Primero, Dios nos ha prometido un regalo. Dios nos ha prometido un regalo a usted y a mí. Dios nos ha prometido un regalo. Ese regalo es el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos ese regalo del Espíritu Santo en nuestras vidas, comenzamos a vivir en el Espíritu y no en la carne y no en lo natural. Comenzamos a tener discernimiento. Nuestros ojos son abiertos. Comenzamos a orar en el Espíritu Santo, no en nuestro conocimiento y entendimiento, sino en el entendimiento del Espíritu Santo. Entonces necesitamos recibir ese regalo que Dios nos prometió. Versículo 5, dice Jesús: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sabe que una de las predicaciones de Pablo en su tiempo era sobre esto, sobre el bautismo del Espíritu Santo? Y cuando él llegaba a una iglesia decía: ¿cuántos aquí han sido bautizados en el Espíritu Santo? Y en muchas iglesias decían: no sabemos ni qué es eso. No sabemos qué es eso. Entonces Pablo oraba para que las personas recibieran el bautismo del Espíritu Santo y las personas eran llenas del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Esta iglesia de hoy, la iglesia de hoy necesita ser bautizada en el Espíritu Santo. Muchos de nosotros hemos sido bautizados en agua, pero necesitamos ser bautizados también en el Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el versículo 7. Dice que el Señor contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas, respondiendo a una pregunta que le hicieron. Este pasaje lo vamos a estudiar dentro de 8 días. Dice el versículo 8: pero recibirán poder cuando ¿qué? El Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Necesitamos volver a ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Necesitamos volver a ser una iglesia de poder. ¿Sabe cuándo vamos a ser una iglesia de poder? Cuando el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Pregunto: ¿por qué el Espíritu Santo no viene sobre nosotros?